Estaba leyendo un artículo sobre lo que va a ocurrir con las aerolíneas, ¿no? Y lo que dicen en el análisis es que van a sufrir el peor año de su historia. Hablan de un impacto de 100.000 millones por la pandemia. En el camino muchas quebrarán y muy pocas quedarán. Y este es parte de un problema mayor que además lo podemos aterrizar en nuestro país también, que tiene que ver con este sector turismo, donde se está perdiendo la mayor cantidad de empleos. 7 de cada 10 empleos se han perdido en este sector de servicios que está vinculado pues a todo lo demás. No solamente hablamos obviamente de viajes, sino todo lo que esto implica. Omar Mariluz está con nosotros. Estaremos también en enlace con Carlos Canales, presidente de Canatur, para hablar de este asunto. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el sector turismo lamentablemente es uno de los sectores más golpeados por todo el tema del coronavirus, la pandemia. Incluso, Mónica, cuando todo este tema, el estado de emergencia se levante, todavía va a tardar bastante a recuperarse porque hay un factor miedo de la gente, sí, claro, para poder decidir tomar vacaciones tanto al interior del país como al exterior, y ahí tiene que haber una serie de incentivos que van a tener que venir de parte de los propios gobiernos. Estamos en la línea, me comentan, con Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, para que nos relate algunas cifras. Señor Canales, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Mónica, sumamente preocupados por la situación. Definitivamente el sector turismo está sufriendo unas consecuencias sumamente complicadas, más aún con lo que acaba de pasar el fin de semana con ese vuelo de Lima a Madrid, donde 2 peruanos entraron contagiados, dieron positivo, el hijo había fallecido, la hija se encuentra hospitalizada en Lima, y ha generado una serie de consultas de parte de los operadores internacionales que tenían esperanzas de empezar pronto con el Perú como destino turístico, y obviamente esta imagen en el cual parece que se nos escaparon las palomas porque han viajado contagiados, es muy dramático, porque esto no ayuda para la imagen del país, y lo que pasó en el grupo aéreo número 8 no debería repetir. Pero ese es descuido, quisiera saber, descuido de qué exactamente, porque lo primero que se debe hacer al evaluarse es, a ver, quién está negativo, quién es positivo, para poder subir y abordar un avión. Ese es lo mínimo indispensable en un momento como este. 12 horas de vuelo implican que a la hora de subir a un avión se pidan lo mínimo, algún certificado negativo, o por lo menos no presente síntomas al momento de embarcarte. Parece que es ilógico. Ha llegado a Madrid y lo que han hecho es separarlos inmediatamente, estas 2 personas, porque presentaban fiebre, tenían tos, estaban congestionados, el rostro inmediatamente, y lo que han hecho es de frente del aeropuerto al hospital, y estaban en una situación no tranquila, era una situación complicada, y han sido internados en emergencia de Madrid. Pero la pregunta es la responsabilidad de quién es, de aquí. Defensa Civil, INDECI, Ministerio de Defensa, que tienen el control del grupo aéreo número 8, y nadie ha dicho absolutamente nada, y eso es absolutamente muy malo para la imagen de nuestro país, especialmente porque significa que en la lucha del control sanitario, los protocolos sanitarios, desde el Estado los estamos incumpliendo. Claro, y Carlos, en ese sentido, ¿cuán preparados estamos, por ejemplo, para reiniciar actividades en el Cusco, en Machu Picchu? Se habló que ya hay, digamos, mesas de trabajo para reactivar el turismo en esta región, que es clave para no solamente el Perú, sino América Latina. Se habla de burbujas turísticas, eso no es nuevo. Cuando tú eres alemán y quieres ir a España, te llevan, por ejemplo, a las Islas Canarias o a las Islas Baleares, no directamente a algunos lugares como Madrid, que tiene una concentración mayor de casos positivos. Entonces, es lo mismo. En el Perú, lo que hay zonas del país como Cusco, Puno, Tacna, que no tienen un nivel de contagio mayor, por lo tanto, por las cifras y estadísticas de un lugar donde hay 5 millones de habitantes en 5 o 6 regiones, y estamos hablando que el nivel de fallecimientos ha sido no superior a 100 personas, o el nivel de contagios ha sido mínimo, entonces, tomando las debidas providencias del caso, podemos empezar a reactivar por esos corredores, burbujas turísticas,
como es lo que nosotros deseamos, un vuelo con Chile con una frecuencia determinada, un vuelo con Buenos Aires con una frecuencia determinada, con Colombia, tal vez no con Ecuador, tal vez no con Brasil, tal vez no con México, con Estados Unidos. Hay que evaluar caso por caso, pero tiene que haber una apertura de una vez por todas en las fronteras con formas acotadas. Lo está haciendo Colombia el 1 de julio, lo ha señalado Argentina el 1 de septiembre, ya lo está haciendo Chile, lo está haciendo Ecuador, que ha tenido, todos hemos visto cadáveres en las calles, y Ecuador hoy día está volando a Ámsterdam, a Madrid, a Dallas, a Nueva York, a Miami. Según el calendario, Carlos, en ese sentido, según el calendario que ha dado Produce, en el Perú se estaría pensando en esa posibilidad para fines de agosto, ¿no? Lo que se ha señalado, sí, es en la cuarta fase, que es agosto, pero todos sabemos que las fases las están incumpliendo, ¿no? La atención en restaurantes tenía que haber sido en junio y sin embargo no se ha abierto ese puesto para la tercera fase. Lo que queremos decir con esto es que si el tema del aeropuerto y la apertura de fronteras, el ministro de Defensa ha dicho que es lo último que se va a hacer. Estamos hablando posiblemente octubre, noviembre o diciembre. Entonces, nosotros no podemos mirar lo que sucede en el contexto internacional. Hay que tener la previsión sanitaria adecuada, nadie va a discutir eso, pero tenemos que comenzar a reactivar destinos, lugares, zonas donde no hay contagio, donde el contagio es mínimo, donde protocolos se pueden cuidar, y ojalá fuese en agosto, pero nosotros sabemos por propio dicho del ministro de Defensa, que él es el que al fin y al cabo va marcando las pautas, porque lo que dice el ministro de Defensa es lo que realmente se hace en la práctica. Entonces, Carlos, pero el tema no solamente va a venir por el lado de la oferta, de las decisiones del gobierno de reabrir las fronteras, también tiene que ver mucho con la demanda, y ahí qué se puede hacer, es decir, con las ganas de la gente de volver a viajar cuando todavía está muy fresco el tema de la pandemia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué incentivos se pueden dar para reactivar el turismo por ese lado? Mira, hay dos tipos de turistas. Uno, el turista corporativo que por trabajo, negocios, transferencia tecnológica, técnicos, supervisores, van a viajar. Acá hay muchísimos extranjeros que requieren venir al Perú por un tema de trabajo. Ese tema tenemos que resolverlo y ese es el primer accionador para el turismo receptivo. Y el segundo accionador es el turismo interno. Tenemos también algunos gobernadores que dicen, a Cajamarca no, yo no acepto que me abran las fronteras, o a la región Huancavelica o a la región tal. Tenemos que ser muy claros, si hay protocolos sanitarios se puede abrir, pero hay que incentivar esa demanda. Ejemplo, si la mayoría de peruanos que trabajan en el sector privado no han tenido, mejor dicho, han tenido vacaciones porque se las han dado en forma obligada, este año ya no van a tener vacaciones. O algunos les han reducido el salario al 50%, otros están en suspensión laboral perfecta, y hay otros que lamentablemente han perdido el trabajo. ¿Qué se requiere para ello? No estamos inventando nada nuevo. Existe en Argentina, existe en Colombia, existe en Chile y existe en Japón o Alemania, que sean unas líneas de crédito en las cuales tú facilitas a que esa persona pueda salir a un viaje al interior del país con una tasa de crédito mínima. En otros lugares, como en Japón, se financian el 70%. En Italia, muchos municipios pagan el hotel de ese huésped que se quede 2 días con tal de darle dinámica, porque el trabajo que hay en turismo llega a todos, a toda la base social. Y solamente, no somos conscientes. Sí, y solamente para acabar, porque el tiempo es tirano en esto, lo que sí se prevé es que se pierdan al fin de año, hasta fin de año, más o menos alrededor de 1 millón de empleos dentro de este sector. 1 millón de empleos, 10.000 millones de dólares, pero la pregunta es, ¿nos mata el coronavirus o nos mata el hambre? Yo creo que el gobierno se ha quedado mudo. La ministra de Economía nos dijo que en la primera semana de febrero nos iba a dar las medidas económicas. El premier, nos dijo, el presidente del Consejo de Ministros en el investimento en el Congreso de la República, dijo vamos a dictar medidas específicas. Pero no se dan esas medidas específicas, que no entendemos la razón. Entonces, no nos quieren dar medidas específicas de salvataje, que lo hemos presentado el 15 de marzo, entonces que por lo menos comencemos a trabajar activando los protocolos, los restaurantes que atiendan al público con las distancias adecuadas. Pero, por ejemplo, Mónica, si tú vas con tus hijos a comer a un restaurante, te dicen, no, tú tienes que estar a 1,5 metros.
Yo duermo en la misma cama con mi esposa, ¿por qué tengo que estar en un restaurante con mis hijos a 1,5 metros? Por la distancia social puede ser con la otra mesa, pero no en un núcleo familiar. O sea, hay medidas que se dan para Suiza cuando estamos en el Perú, y los protocolos sanitarios todos los respetamos en la medida. Pero ni siquiera en Suiza, porque aquí tácitamente hay algunos sectores que han levantado la cuarentena, así que en realidad también hay que ver, efectivamente se está castigando mucho al sector más formal, y esa es una situación que tiene que ser enmendada. A veces por evitarse el problema nos genera mayor problema, y ese es un tema que tiene que tenerse en cuenta en el gobierno, ¿no? Para concluir. No sé si Omar, ¿quieres finalmente decir algo? No, clarísimo, ¿no? La situación sobre todo que se viene para el próximo año, 2021, ¿cuánto podríamos tardar en recuperar los niveles del 2019, Carlos? Con eso cerraría. El 2025 vamos a regresar a las cifras del 2019. Este año vamos a cerrar con las cifras del año 2000. 1 millón de turistas, menos de $1.000 millones, y la verdad que posiblemente 1 millón de desempleados en el sector turismo, y la verdad que no sabemos qué hacer, porque nosotros no somos de marchar ni salir a las calles, pedimos las cosas pidiendo préstamos, no le estamos pidiendo que nos regalen nada del gobierno, y no nos quieren dar, tenemos crédito fiscal acumulado, no nos lo devuelven. O sea, hay una serie de medidas que son tan sencillas, tan simples de poder gestionar. Pero eso en una sola palabra, ¿qué es? ¿Ineficiencia o indiferencia? No les interesa el turismo. O sea, tengo un ministro que todos los días hablamos con él. Yo sé que el último miércoles ha tenido una presentación al Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros lo recogió en su discurso de investidura, y sin embargo ha pasado prácticamente una semana y no hay absolutamente nada. O sea, una dejadez por completo, porque dicen no queremos dar medidas específicas. El paciente o está asintomático, o está en la UCI, o está en reposo, o está entubado. Nosotros estamos a punto de fallecer, estamos entubados y no nos dan la ventilación asistida. Eso es lo que no quiere entender el gobierno, y es lamentable que lleguemos a una situación, porque yo represento a 3,5 millones de trabajadores, días que no han cobrado desde el día que se fueron, del cierre de fronteras, artesanos que no tienen nada que vender, gente que está en su casa y no sabe cómo va a vivir y tiene obligaciones económicas. Gracias, Carlos, muy claro. Gracias a Carlos Canales, a Omar Mariluz también. Nos hemos pasado, pero creo que valía la pena escuchar este mensaje, que es un mensaje importante. No se habla de las altas esferas, se está hablando de gente que vive de un sector que es el más maltratado y parece ser en algunos casos el más olvidado. Pausa.